Receptor estéreo Onkyo TX26. El Onkyo TX26 es un amplificador sintonizador sintetizado de cuarzo que cuenta con una entrada de fono para tornamesa, un conector para auriculares y un control remoto. Algunos usuarios han elogiado el Onkyo TX26 por sus graves ricos y precisos, sus agudos limpios y su amplio escenario sonoro. También les gusta su peculiar pero agradable pantalla tipo cabina de avión. En general, el Onkyo TX26 es un receptor antiguo que puede atraer a los audiófilos que aprecian su calidad de sonido y su diseño retro. El diseño del panel frontal del TX36 y TX26 difiere ligeramente según las áreas para las que se fabricó cada unidad. Por ejemplo, algunas unidades tienen paneles plateados y otras son negros. Las características y especificaciones del TX36 y TX26 son ligeramente diferentes. Panel frontal. 1. Interruptor de alimentación. Presione una vez para encender y nuevamente para apagar. 2. APR indicador. Nota, el indicador DX Local está solo en el TX36. 3. Indicador automático o manual. 4. Indicadores de sintonización preestablecida. 5. Interruptores de sintonización automática y manual. 6. Selector de sintonización. Presione el selector arriba para aumentar la frecuencia de recepción y el selector abajo para disminuir la frecuencia de recepción. Uso del selector de sintonización. Primero, presione el interruptor para usar el modo de sintonización manual. Ahora, cuando se mantiene presionado cualquiera de los lados del selector de sintonización, la frecuencia sintonizada aumentará o disminuirá continuamente. Para sintonizar una estación, presione el selector de sintonización arriba o abajo hasta que esté cerca de la frecuencia de la estación deseada. Luego, después de soltar el selector de sintonización, presione nuevamente para cambiar la frecuencia en pasos individuales hasta sintonizar con precisión la estación deseada. Pulsando una vez cambia la frecuencia en 100 kHz en la banda FM y en 10 kHz en la banda AM. Uso del selector de sintonización, modo automático. Presione el interruptor de sintonización en auto para usar el modo de sintonización automática. Luego presione el selector de sintonización arriba o abajo, no es necesario mantener pulsado el selector como en el modo de sintonización manual. La frecuencia sintonizada continuará aumentando o disminuyendo hasta alcanzar una transmisión de suficiente intensidad. Para pasar a la siguiente emisión, pulsa nuevamente el selector de sintonización arriba o abajo. Cuando se alcanza el extremo superior o inferior del rango de frecuencia, la frecuencia mostrada comenzará a moverse en la dirección opuesta. Por ejemplo, cuando se presiona el selector de sintonización abajo, la frecuencia disminuirá hasta alcanzar la frecuencia más baja y luego comenzará a aumentar nuevamente hacia la frecuencia más alta aunque el selector de sintonización abajo no esté presionado todavía. A. Cuando se presiona el selector de sintonización abajo, la frecuencia disminuirá hasta alcanzar el límite inferior. B. En este punto, la frecuencia comenzará a aumentar automáticamente mientras no se mantenga presionado el lado abajo del selector de sintonización. La exploración no se detendrá en caso de transmisiones lo suficientemente débiles como para ser suprimidas por el circuito de silenciamiento. Para recibir una transmisión de FM débil, coloque el interruptor del modo de silencio de FM en la posición apagado, mono, y sintonice la transmisión de FM usando el modo de sintonización manual. En el TX36, un interruptor de nivel de sintonización de FM permite cambiar el nivel de silenciamiento entre alto y bajo. En la posición alta, la exploración durante la sintonización automática solo se detendrá para las estaciones que tengan una intensidad de señal alta. Para sintonizar estaciones más débiles en el modo de sintonización automática, coloque el interruptor de nivel de sintonización en la posición baja. Para estaciones aún más débiles, coloque el interruptor del modo de silencio de FM en la posición apagado, mono, en cuyo caso incluso las transmisiones estéreo se escucharán en mono. 7. Teclas de estaciones preestablecidas de AFAM.
Utilice estas teclas para recuperar una estación de FM o AM o para almacenar una estación en la memoria. El indicador preestablecido se iluminará para mostrar qué tecla se ha utilizado. Consulte la sección Función de memoria para obtener más detalles. 8. Interruptores e indicadores del monitor de cinta. Estos interruptores permiten utilizar dos tocacintas DAC diferentes para grabar, reproducir y copiar. Presione una vez para encender y una vez más para apagar. Tenga en cuenta que la copia solo se puede realizar desde el tocacintas 1 a tocacintas 2. 9. Interruptores e indicadores selectores de entrada. Pono. Presione este interruptor para escuchar el tornamesa. Sintonizador. Presione este interruptor para escuchar una transmisión AM o FM. 10. Control de agudos. Ajústelo para fortalecer o debilitar la respuesta de los agudos. En la posición central de desactivación, el circuito de control de tonos agudos está completamente anulado. Cuando el control de agudos se gira completamente hacia la izquierda, se activa un filtro de corte de agudos. 11. Control de graves. Ajústelo para fortalecer o debilitar la respuesta de graves. En la posición central de desactivación, el circuito de control del tono de graves está completamente anulado. 12. Filtro subsónico, solo TX36. Al presionar este botón se cortan todas las frecuencias por debajo de 15 Hz. Esto se utiliza para eliminar el ruido del motor y otros ruidos inaudibles de baja frecuencia. 13. Control de sonoridad. Cuando escuche a niveles de volumen bajos, presione este botón para aumentar las frecuencias muy altas y muy bajas y proporcionar un sonido más natural. 14. Interruptor de modo silencioso de FM. Posición ON, estéreo, reproducción estéreo normal. Las transmisiones monoaurales se escucharán en mono. Las transmisiones de FM débiles no se escucharán debido al circuito de silenciamiento. Posición OFF, mono. Tanto las transmisiones estéreo como mono se escucharán en mono. Durante la recepción de FM estéreo, el indicador estéreo no se iluminará. Se escucharán transmisiones de FM débiles, en mono. 15. Interruptor de nivel de sintonización de FM, solo TX36. Este interruptor ajusta el nivel de silenciamiento de FM al nivel alto o bajo. Debe configurarse en la posición que proporcione los mejores resultados en su área. Alto, bajo. Solo se escucharán las estaciones locales fuertes. También se escucharán estaciones con señal de menor intensidad. Para sintonizar estaciones suprimidas incluso con la configuración baja, cambie el interruptor del modo de silencio de FM a la posición apagado, mono. 16. Control de volumen. Gírelo en el sentido de las agujas del reloj para aumentar el nivel de volumen. 17. Control de equilibrio. Utilice este control para ajustar los niveles de volumen relativos de los sistemas de altavoces izquierdo y derecho. 18. Interruptores selectores de FM-AM, selector de banda. Presione uno de estos interruptores para seleccionar la banda FM o AM. El selector de entrada debe estar en la posición tuner para escuchar una transmisión de radio. 19. Clave de memoria e indicador. Presione esta tecla para colocar una estación en la memoria usando las teclas preestablecidas de FM-AM. Cuando se presiona esta tecla, el indicador se enciende durante unos 5 segundos. Mientras el indicador está encendido, presione una de las teclas preestablecidas para almacenar una estación en la memoria. El indicador encima de la tecla preestablecida presionada se iluminará y el indicador de memoria se apagará para indicar que se ha completado la operación de la memoria. 20. Visualización de frecuencia. La frecuencia recuperada por las teclas preestablecidas de FM o sintonizada por el selector de sintonización se muestra aquí en forma digital cuando la unidad está en el modo de sintonizador. Tenga en cuenta que aunque la visualización de frecuencia y algunos indicadores de sintonización permanecen encendidos cuando se presiona el selector de entrada PONO, la recepción no es posible. Para volver al modo sintonizador se debe pulsar el selector de entrada tuner.
21. Indicador estéreo. Este indicador se enciende cuando se recibe una transmisión en FM estéreo. Tenga en cuenta que no se enciende cuando el selector de modo de silencio de FM está en la posición apagado, mono. 22. A indicador de sintonización, TUNED, solo TX, 26 funciona solo en la banda FM. 22. B indicador de intensidad de la señal, solo TX, 36. 23. Selector de altavoces. Esta unidad puede controlar dos pares de altavoces en parejas, A o B, o en cuatro, A y B. Para escuchar ambos sistemas de altavoces a la vez, presione ambos selectores de altavoces. 24. Conector para auriculares. Aquí se pueden conectar auriculares estéreo con un conector binaural estándar. 25. Interruptor e indicador potenciador de baja frecuencia, LFE. Este es un interruptor para aumentar una frecuencia mucho más baja que el volumen y está diseñado para proporcionar un efecto a un nivel de volumen bajo. El Onkyo TX26 es un amplificador sintonizador sintetizado de cuarzo que se produjo en 1984 a 85. Sus especificaciones incluyen rango de sintonización, FM, MW. Potencia de salida, 38 vatios por canal en estéreo de 8 ohmios. Respuesta de frecuencia, 20 Hz a 30 kHz. Distorsión armónica total, 0,08%. Factor de amortiguación, 35. Sensibilidad de entrada, 2,5 mV/mm, 150 mV/línea. Relación señal-ruido, 85 dB, mm, 95 dB, línea. Salida, 150 mV, línea. Semiconductores, 6 ET, 30 transistores, 10 IC, 76 diodos. Dimensiones, 418 por 112 por 340 milímetros. Peso, 7,1 kg. Limit. Paul described this in 2 Corinthians. The death and resurrection of... But now that ministry is written on our hearts. Paul went on to say, and I'm quoting here, therefore, since we have such a hope, we are very bold. We're not like Moses, who would put a veil over his face to prevent the Israelites from seeing the end of what was passing away. The result now is... The Lord will fight for you through your silence. Stop reaching... I love you. Joshua thought it'd be pretty easy to overcome Ai. Pero escúcheme. It's 389, 36-month closed-end lease on approved credit, $4,995 to start. Price and lease payments includes dealer discount and factory rebates and expires November 30th, 2023. Must finance through GM Financial. Some offers may require... El rollo todo. The only thing that we know right now is that it came from a 26-year-old out east. You can write the family a letter thanking them. Holiday dinner. Choose from the Perfect verse. Six-year-old person. Yeah. Wow. So you No estaba claro que inició la persecución y no se dieron más detalles sobre el accidente que involucró a los oficiales. Todos los carriles fueron cerrados en la autopista 57. Steve, by simply... And free. Decir, Roberto Banais ganó 4. Heading to the hospital to visit him, but so his...
the country. Matters is people think it's genuine, and Malay understood that. Those whose family members have been organ donors, it's great because they continue to live on through other people, and that's awesome. So glad that we were able to talk with you today. Yeah, for sure. Thank you. You guys take care. I love your show. And Oh, thank you. You too. See ya. Boom, 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 boom. Nissan has a car for every driver who wants more. More action. More fun.